Buenos días, hermano. Aquí ya en el libro de Marcos, en el capítulo 3, te mando un saludo a los nuevos suscriptores que están ahí suscribiéndose al canal. Gracias. Y gracias por aquellos que han dejado comentarios ahí animándonos, otros aportando ahí el conocimiento del estudio bíblico que estamos teniendo ya en el libro de Marcos. Así que vayamos rápidamente al capítulo 3. Un saludo a mi familia allá en México, a la iglesia Camino de Vida, aquí donde nos reunimos, a otras iglesias que se están reuniendo en otros lugares, a la iglesia a Peña de Oret con el hermano Julio Ortiz allá en Jonesboro. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Y gracias, hermanos, por seguir orando por nosotros, que el Señor siga trayendo luz a nuestra vida y entendimiento y que podamos aplicar lo que aprendemos diariamente a través de la lectura de la Biblia. Así que entrando ya en el versículo 1 de Marcos capítulo 3, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Hermanos, una de las preguntas que me hice es que este hombre que está en la sinagoga está ahí porque sabe que Jesús está en la ciudad y ha llegado a la sinagoga, o simplemente es un hombre piadoso que se reúne con los demás en la adoración pública a su Dios. Porque vamos a mirar a Jesús también ahí mostrándonos algo, una aplicación muy importante para todos nosotros como cristianos, que es el amor. Dice el versículo 2: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Y aquí una pregunta que me hice: ¿quién le acusaba, le acechaba al Señor? ¿Quién eran estas personas que le acechaban? Ya al final de estos párrafos nos va a decir quiénes eran estas personas. Pero al igual vemos personas dentro de las sinagogas que uno escuchaban ansiosamente y se sorprendían al mensaje de Jesús. Otros estaban ahí para ver qué Jesús hacía. Otros estaban ahí para recibir milagros, como este hombre de la mano seca. Yo no sé si este hombre qué tiempo tenía de tener esa mano seca, si nació así o en el transcurso de su vida estaba él en esta situación. Pero de algo estoy seguro, que este hombre está ahí porque quiere ver actuar a Jesús en su vida. Miremos el versículo 2, también dice que los que estaban ahí le acechaban y así poderle acusar. Increíble, porque en el capítulo 2 vemos al final que uno de los reproches que al Señor se le hace es de quebrantar el día de reposo, y parece que el tema sigue en este capítulo, de que Jesús pueda quebrantar el día de reposo y así poder acusarle, como nos dice en el versículo 2. Versículo 3: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. A mí me sorprendió y me imaginé esta escena cuando nosotros leemos las escrituras y nos hacemos escenas en nuestra mente, imaginándonos la lectura, cómo va. Entonces yo me imagino aquella persona con la mano seca poniéndose de pie en medio de la sinagoga, en medio de las personas que están ahí rodeados, y él mismo esperar un milagro de parte del Señor. Él no se quedó sentado, no se quedó avergonzado, sino que fue obediente a lo que el Señor le dijo. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. ¿Cuál sería la reacción de los que estaban ahí presentes? La reacción de los fariseos, la reacción de los escribas, de los ancianos, de los que compartían con él la adoración en la sinagoga. ¿Cuáles serían estas miradas que se intercambiaban? Enseguida el Señor dice en el versículo 4: y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Y aquí es la pregunta del millón, que algunos podríamos decir. Jesús con esta pregunta está tratando de abrir el diálogo para ver qué más hay acerca del día de reposo, cómo ellos lo han entendido, como muchas veces nosotros a veces no entendemos, y tenemos que abrirnos a hacer estas preguntas para que otros aporten de acuerdo a la escritura, y es lo que el Señor está tratando de hacer. Y también es una oportunidad de que ellos hagan preguntas al maestro, que él pueda responder estas interrogantes. Es como decirle: ¿qué dice la ley acerca del día de reposo? ¿Se puede hacer bien o se puede hacer mal? ¿O se puede salvar una vida o se puede quitar una vida? Lo interesante es que aquí todos callaban, incluidos el de la mano seca. Miremos cuál fue la reacción de Jesús al mirar este comportamiento en ellos. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana.
Miremos cuál es la reacción de Jesús. Pocas veces leemos de Jesús que se enoja, y este es uno de los casos que Jesucristo se enojó. Pero se enojó, ahí da la causa, el por cuál es el enojo de Jesús. Dice que se entristeció por la dureza de sus corazones. Y es increíble cómo estas personas han conocido ya la fama de Jesús y aún siguen endurecidos en sus corazones. Aún siguen ellos incrédulamente, no reconocen que de Jesús puede salir sanidad y milagro, pero no lo reconocen por lo que Él es. Es interesante cómo a veces nosotros seguimos a Jesús por lo que Él nos puede dar y no por quién es Jesús. Y aquí viene una de las cosas que yo me hice la pregunta. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tenía la necesidad ni la obligación de fijarse en personas incrédulas, pecadoras como nosotros. Pero ¿por qué lo hizo? No tenía la obligación tampoco de sanar a este enfermo que tiene una mano seca, mas sin embargo mostró algo que el pueblo había olvidado, los fariseos habían olvidado, los escribas habían olvidado, la gente común había olvidado: el amor y la misericordia. Es ahí donde viene la pregunta de Jesús, si se podía sanar o no el día de reposo. Y realmente los días no importaban para hacer misericordia. Ellos habían olvidado y habían puesto por encima sus tradiciones, sus leyes, aún por encima del mandamiento de Dios. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos legalismo, cuando alguien te forza a hacer algo para ganarte el favor de Dios. Ya leímos en Mateo 23:4 que ellos ataban cargas pesadas, difíciles de cargar, y lo ponían en los hombros de los hombres, pero eran cargas que ni aun ellos estaban dispuestos ni a moverlos con la punta del dedo. Entonces vemos de que para ellos el atar cargas, el imponer cosas, reglamentos por encima del mandamiento era fácil, pero ellos mismos no cumplían con estos reglamentos que ellos hacían. Entonces miremos el versículo 5 todavía. Sucede algo hermoso y algo extraordinario ahí. Jesús es aquí también, a través de su enojo, Él también se entristeció, pero a la vez extiende esa misericordia, que el Señor es la fuente de misericordia y de vida eterna. Fíjense, el Señor no tuvo que tocarlo como en otras ocasiones, no hizo nada, ni se movió, simplemente utilizó la palabra, su palabra de Él, que es poder. Dice: extiende tu mano. Y Él la extendió y la mano le fue restaurada. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no le hubiera hecho caso al Señor? Y yo decía al inicio que este hombre está ahí porque sabe que Jesús está ahí y sabe que algo va a suceder si Jesús está ahí, si Jesús se fija en él. El versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Así que vemos por un lado a los que están dentro de la sinagoga, vemos al hombre que está ahí de la mano seca, vemos a los fariseos que están ahí, pero también vemos a un grupo. Este grupo no es un grupo religioso, es un grupo partidario del rey Herodes, que a su vez eran los fariseos y los herodianos y los escribas. Eran personas que no se toleraban entre sí, eran enemigos, por así decirlo. Pero cuando se trataba de acusar a Jesús, de hacerle frente a Jesús, se unían en una sola causa y le hacían guerra o se enfrentaban en contra de Jesús. Y esto es lo que pasó aquí. Tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Así que es importante todo lo que estamos leyendo, porque en este contexto de Jesús miramos que su evangelio, su predicación, todo lo que él hizo, no fue... Las personas querían a un Jesús que fuera sanador, que fuera su milagrero del momento, pero no miraban en Jesús a su Salvador, ni a su Redentor, ni a su Mesías. Vayamos en el versículo 7. Dice el versículo 7: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Hermano, una de las cosas que tenemos que tener en claro aquí,
que el ministerio de Jesús no fue primariamente venir a hacer milagros, ni a hacer prodigios, ni a hacer señales. Eso eran parte del paquete de la predicación de Jesús. Y claramente nos dice aquí el versículo 7, que la multitud que le seguía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón, ellos venían porque oían grandes cosas que él hacía. No venían porque él predicaba, porque la predicación de Jesús fuera lo que les atrajera. Y es lo que vemos hoy en día. Multitudes de personas yendo tras los milagros, multitudes de personas queriendo recibir un milagro de parte de Jesús. Y no estamos diciendo que Jesús no haga esto hoy en día. Simplemente que la predicación, lo primario que Jesús vino a hacer, no era lo que les interesaba a estas personas. Miremos el versículo 9 y dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Ahora Jesús aquí, es tanta la multitud que literalmente él está diciendo, va a llegar el momento de que esta gente se nos va a salir de control y nos pueden atropellar, nos pueden pasar por encima. Y eso es lo que está diciendo el Señor: ténganme listo una barca, siempre estén preparados para salir de aquí. Versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Ahora, de toda la multitud que llegó de Galilea, de Judea, de Idumea, de Tiro, de Sidón, no todos fueron sanados. Ahí nos lo dice en el versículo 10, dice que había sanado a muchos. Unos ni siquiera Jesús oraba por ellos, simplemente con tocarle su ropa, con tocarle a él, sanaban. Versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le describiesen. Y esto es muy importante, muy interesante, porque aún los demonios reconocían la deidad de Jesucristo. Pero ojo, esto es una adoración falsa. Ellos se postraban delante de él y reconocían que él era el Hijo de Dios. Pero te digo que es una adoración falsa, porque ellos lo que querían era controlar el poder de Dios o de Jesús para hacerle fracasar en su obra que él vendría a hacer, en su obra redentora. Por eso el Señor estaba tan interesado que cuando se presentaban con espíritus inmundos, él los reprendía, los mandaba a callar o los echaba afuera. Él no recibió la adoración de estos espíritus inmundos. Sí, él quiere que nosotros le demos a él nuestra adoración, pero una adoración que sea genuina, no parecida a la de estos espíritus inmundos. El versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y esto también a mí me llamó la atención, porque dice ahí la Biblia que él llamó a los que él quiso. Dentro de la voluntad de Dios, hermanos, cada una persona de nosotros está dentro de este paquete. Él nos llama así. Ahora, aquí en este versículo 13 específicamente está hablando de los 12 discípulos que él escogió, de los 12 apóstoles. Dice el versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y aquí está el punto principal de todo este capítulo, que los discípulos, al igual que nosotros, que somos discípulos de Jesús, nuestro ministerio primario es predicar a Jesús, dar a conocer de su reino, dar a conocer de su amor, dar a conocer de su justicia, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Esto es una segunda cosa que iba a seguir a estos discípulos. La autoridad que el Señor les está dando es para predicar, pero una de las señales que iba a seguir a la predicación de los discípulos era la autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Pregunta, ¿aún siguen estas cosas vigentes en los discípulos de Jesús? Algunas veces sí, algunas veces no, porque si así fuera, pues no hubiera enfermos en la tierra, porque hay muchos seguidores de Jesús que genuinamente siguen a Jesús y estoy seguro que oran por los enfermos, mas sin embargo la voluntad de Dios siempre es sujeta a él. Lo que él dice, eso es lo que se hace, es su soberanía, es su decreto de él, no lo que nosotros digamos. Entonces esto fue una señal que iba a seguir a estos discípulos durante su ministerio de ellos,
al irse Jesús de este mundo. Pero miremos aquí el versículo 16, a quienes llamó: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Como te das cuenta, son los 12 apóstoles que él eligió. Nadie vino a él queriendo ser apóstol de Jesús. Jesús los eligió a ellos. Es por eso que más adelante allá en Juan va a decir: no me elegisteis ustedes a mí, yo los elegí a ustedes primero. Y en otro video te decía que esto era interesantísimo, porque en el tiempo de Jesús eran los maestros, eran los discípulos quienes seguían al maestro. Eran los discípulos quienes escogían a su maestro. En el tiempo de Jesús fue Jesús quien escogió a sus discípulos. Esto es interesante, incluidos Judas Iscariote. ¿Sabía Jesús que él iba a traicionar a Judas? Y te lo dejo ahí como pregunta, ¿verdad? Si es sí o si es no, ¿qué piensas? ¿Qué nos enseña la Biblia? Vayamos al versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Era tanta la multitud, hermanos, que no podían ni comer, no podían ellos tener sus alimentos en paz. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. En Mateo también vimos una reacción de parte de los suyos. Aquí los suyos pueden ser sus parientes, sus conocidos, sus familiares. Y hermanos, al mirar a Jesús, miramos que también dentro de su familia había una incredulidad en Jesús. No creyeron hasta después de su muerte. Y esto Jesús le dijo que aún en su propia tierra nadie era profeta, no incluyéndose él mismo entre su gente. Y era interesante porque aquí también ellos, cuando dicen que está fuera de sí, pues es increíble cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús dejó un puesto de trabajo, que él era hijo de un carpintero aquí en la tierra. Entonces él dejó su oficio para dedicarse a la predicación y a su ministerio. Y él dijo: a los negocios de mi padre me es necesario estar. Vemos a un niño ahí de 12 años, cuando Jesús estaba creciendo, enseñar en los lugares donde habían maestros de la ley, y se quedaban sorprendidos de su palabra. Vemos a un Jesús que es amenazado por los fariseos, los escribas, los herodianos, y aún él seguía adelante con su ministerio. Entonces sus familiares llegaron a la conclusión que se estaba volviendo loco. Por eso llegaron, que se lo querían llevar con ellos. Pero el versículo 22 dice: pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Seguimos aquí con este grupo, los escribas. Dejamos arriba a los fariseos y a los herodianos. Ahora vemos a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los maestros de la ley. Yo me imagino que este era un grupo de personas que venían a evaluar el ministerio de Jesús. Iban a darle el visto bueno si Jesús estaba haciendo lo correcto o no. Y estos llegaron a la conclusión. Llegaron a la conclusión que Jesús estaba poseído por un demonio llamado Belcebú. Y además de eso, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y eso es algo aberrante, porque reconocían algunos que Jesús, miramos a un maestro de la ley, a Nicodemo, decirle: sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces no las hace nadie que no venga de parte de Dios. Pero ahora vemos a este escriba, a estos escribas, a este grupo de escribas, evaluar el ministerio de Jesús, y llegan a la conclusión de que Jesús echa fuera a los demonios porque él está actuando bajo el poder del príncipe de los demonios. Interesante, ¿verdad? Porque vamos a mirar la respuesta de Jesús, cómo Jesús contraataca esta afirmación o esta declaración de los escribas. Dice el versículo 23: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y esto es una pregunta bastante retórica, ¿verdad? ¿Cómo Satanás se puede echar fuera a sí mismo? Es imposible. Versículo 24: si un reino está dividido contra sí mismo,
tal reino no puede permanecer. Y otra vez vemos ahí el principio de esto, es de que si un reino están peleándose entre ellos, pues es más fácil que el enemigo venga y los derrote. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El mismo principio. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En otras palabras, el Señor le está diciendo, si esto fuera posible, que yo estoy bajo la autoridad o yo saco los demonios o los espíritus inmundos por medio de un demonio, entonces si yo vengo de parte de Satanás, yo mismo estoy destruyendo el reino de Satanás. Si estoy a favor de él, pues no haría eso, haría lo contrario. Pero más adelante el Señor va a decir algo interesante. El 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora, aquí el hombre fuerte representa a Satanás. Satanás era el dueño de esta tierra, es el príncipe de esta tierra, pero ahora Jesús ha llegado para atarle, y al Jesús atarle está arrebatando almas que le pertenecían antes a Satanás y que ahora los está poniendo del otro lado de su reino para que sean ahora súbditos de Jesús y no de Satanás. Así que miramos aquí al hombre fuerte que es atado por Jesús. No hay nadie más que pueda atar al hombre fuerte, como algunas veces nos han hecho entender que nosotros podemos atar y desatar. Y una de las cosas que pudiera decir aquí es que si alguien puede atar a Satanás, pues que no haya otro quien lo desate. Esto es algo ilógico, ¿verdad? Aquí el único que puede hacer atar y desatar y hacer lo que su soberana gana le venga en gana es Jesús, es nuestro Dios, nuestro Salvador. Así que Jesús ha llegado a este mundo, ha atado al hombre fuerte y comienza a saquear sus bienes. Ha estado ganando personas desde que Jesús llega a este mundo a predicar de su reino. Ha estado arrebatándole personas, almas a Satanás, y es lo mismo que tú y yo debemos hacer, arrebatarle almas a Satanás. Vayamos al versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y a esto muchas personas o los evangelios le llaman el pecado imperdonable. Y vemos que aquellos que han rechazado la obra del Espíritu Santo están cerrando cada día su corazón, están cerrando su entendimiento a tal grado de que llegan al punto de endurecer su corazón. Y más allá todavía, los escribas están atribuyendo el poder del Espíritu Santo de echar fuera demonios a un demonio mismo. Entonces están como comparando al Espíritu Santo de Dios con un demonio, y ellos están diciendo, no es el Espíritu Santo, es el demonio mismo que echa fuera esos demonios. Pero vemos aquí a Jesús decir que todos los pecados son perdonados, pero aquel que cierra su corazón a la incredulidad de creer en la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros, de transformar nuestra vida, de hacernos cada día más parecidos a Jesús, entonces estamos teniendo un problema. Dice aquí el versículo 29, dice que aquel que cree en estas cosas no tiene jamás perdón y que es reo de juicio eterno. Blasfemar contra el Espíritu Santo es hablar mal también del Espíritu Santo, o darle las obras del Espíritu Santo, atribuírselas al espíritu de Satanás o a espíritus inmundos. Así que si tienes más comentarios acerca de esta parte, pues te invito ahí que nos dejes ahí tus comentarios. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Ahora, una de las cosas que enseña la tradición católica es de que Jesús es el único hijo de la Virgen María. Por lo tanto, la Virgen María sigue estando en ese lugar de virginidad. Pero la Biblia en Mateo también nos dice que vinieron sus hermanos y sus hermanas. Incluso nos menciona nombres, menciona a un hermano de Jesús llamado José, a otro llamado Jacobo. Pero aquí este versículo también nos habla de que no solamente lo que fue la madre de Jesús, María,
siguió teniendo más hijos. Jesús tenía medios hermanos. Más adelante vemos a uno de ellos escribir, a Santiago, que también no creyó en su momento del ministerio de Jesús, sino hasta después, y fue considerado ahí uno de los líderes de la iglesia. Entonces aquí vemos a los discípulos, a los hermanos de Jesús y a la madre de Jesús, y le enviaron a llamar. Ya leímos en el versículos anteriores, aquí en el capítulo 3, cómo los suyos vinieron, querían llevárselo con él porque decían que estaba fuera de sí. Entonces parece que este es el caso. Pero el Señor seguía instruyendo, seguía enseñando. El versículo 32 dice: y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Versículo 33, él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Está Jesús rechazando aquí a su familia? ¿Está aquí el Señor Jesús rechazando a su madre física? No, ¿verdad? Él está en los negocios de su Padre, porque a eso Él ha venido, a dar a conocer el mensaje de Dios, del que lo envió. Entonces dice el versículo 35, todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Aquí también se puede traducir como todo aquel que obedece a Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que hasta aquí dejamos el capítulo 3, hermanos, del libro de Marcos. El día de mañana estaré compartiendo, el hermano Luis estará compartiendo el capítulo 4, no te lo pierdas. Estaremos ahí publicándolo también. Y el día lunes te traeré el capítulo 5 del libro de Marcos. Espero que tengas un buen fin de semana, que el Señor siga bendeciendo tu vida, que sigamos aprendiendo los unos de los otros. Y si hay cosas más que aportar de este capítulo, pues bienvenido. Es interesante cómo el Señor habla nuestra vida y cómo vamos aprendiendo un poco más de la Biblia día a día. Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga.